Este día nosotros, hermanos, vamos a estar hablando con ayuda del Señor sobre lo que es la importancia de la sangre del Cordero. Y solamente me recordaba un cántico que nosotros cantamos, el cántico porque tú eres nuestro Padre y para alabanza de tu gloria nos has creado. Este pueblo he creado para mí, dice el Señor, mis alabanzas publicará. Pero también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 5, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Así es que, amados hermanos, bienvenidos para los que ya se están conectando, bienvenidos para todos aquellos que tienen hambre y sed del Señor. Y sé que Dios siempre tiene una palabra que darnos, Dios siempre tiene una bendición que decirnos, siempre Dios es bueno, la verdad es de que sus misericordias son para siempre. Quiero dar gracias al Señor primeramente y quiero que si usted me acompaña a orar, oremos antes de compartir la palabra. Por favor, vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento, Jesús, te bendecimos y te alabamos porque nos permite, Señor, en tu gracia y en tu misericordia, Señor, poder ministrar este día tu palabra, poder compartir, Señor, juntamente con mis hermanos a esta hora de la noche. Señor, quizás algunos ya tengan que descansar, pero te doy gracias por todos aquellos que apartan un momento, Señor, para poder estar, Señor, escuchando de ti, para poder, Señor, aprender de ti. Así es que te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos y a cada uno de mis hermanos. Donde quiera que estén, les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, hay una palabra que quiero comenzarla leyendo este día desde el libro de Éxodo. Quiero que usted entienda este día con todo su corazón el poder que tiene la sangre del Cordero. La sangre del Cordero, el poder de Dios a través de su sangre. Muchos a veces hemos descuidado y no hemos muchas veces tomado en cuenta la importancia que tiene la sangre del Cordero. Y muchas veces nosotros pensamos que solamente tiene que ver con aquella sangre que fue derramada en la cruz hace más de 2000 años y allá quedó y hasta ahí nomás llegó. Pero saben, hermanos, que lo precioso de la sangre del Cordero es que ha trascendido año tras año, generación tras generación. Y acuérdense que la sangre del Cordero es algo tan vital para el ser humano que es el único medio, óigame bien, es el único medio por el cual podemos llegar a Dios. La sangre del Cordero es la única por la cual nosotros podemos llegar a la presencia de Dios. Quiero ver, vamos a ver en el libro de Éxodo, vamos a ver, por favor, el libro de Éxodo en el capítulo 12, vamos a ver, en el libro de Éxodo capítulo 12, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Para mis hermanos que recién se van agregando, que Dios me les bendiga. Saben, hermanos, que cuando se instituyó la Pascua fue allá en el mes de Aviv, según el calendario hebreo, y se iba a comenzar el 14 de ese mes. Pero el Señor le dijo a toda la congregación de Israel a través de su siervo Moisés que apartaran un cordero, cada uno por familia, y que tenían que inmolarlo ese día. Y saben, en Egipto usted está bien conocedor que fueron las 10 plagas que cayeron, pero una de las últimas fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Y la única manera en que los primogénitos de los hijos de Israel iban a ser guardados era a través de la sangre del cordero que cada uno de ellos como familia iban a inmolar. Vamos a ver, en el capítulo 12, vamos a ver desde el versículo 14 para entenderlo mucho mejor. Vamos a ver. El libro de Éxodo capítulo 12, verso 14 en adelante. Le dice el Señor
a los hijos de Israel. Y este día os será memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Está hablando de la Pascua del Señor. Sé que, hermanos, ya hace algunos meses pasó la Pascua, allá por entre mayo y abril, pero estamos hablando este tema y estamos tocando este capítulo porque aquí es donde nosotros podemos entender que el Señor ocupó la sangre como un medio y la señal también para que el heridor no entrara. Y quiero que usted vea, por favor. Dice la Escritura en el verso 15: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará de ellos, excepto solamente que prepararéis, dice, lo que cada cual haya de comer. Fíjense, amados hermanos, que más adelante el Señor les va dando todas las instrucciones al pueblo de Israel, y les dice en el versículo 18: y el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Son todas las ordenanzas que el pueblo de Israel estaba recibiendo de Dios a través de su siervo Moisés. Ahora bien, mire que dice en el versículo 20: ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Ahora vamos llegando a lo que quiero llegar. Por favor, quiero que vean en el verso 21. Dice de esta manera: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Eso era, hermanos míos, lo que tenía que hacer el pueblo de Israel en obediencia. Tenía que sacrificar la Pascua al Señor. Porque, hermano, fíjense que cuando estamos viendo el pueblo de Israel sacrificando la Pascua, y era la última noche que iban a estar ellos en Egipto. Pero imagínense, hermano, que ellos, para ser liberados de Egipto, salieron en el tiempo de la Pascua. La redención de ellos fue en el tiempo de la Pascua. No vaya a ser, hermano, que al Señor también se le ocurra llevarse a la iglesia de esta tierra en una fiesta de la Pascua. No quiero decir que eso será así, pero cuando Dios sacó a las huestes de Israel, cuando sacó a su pueblo de Egipto, lo sacó en una fiesta, en la fiesta de la Pascua, y todo fue mediante la sangre del cordero que los libró. Yo quiero que ustedes vean más adelante: tomaos corderos por vuestras familias y sacrificadles, dijo el Señor, la Pascua. Ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. ¿Ok? Miren, hermanos, cómo les está diciendo: ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Resguárdense durante toda esa noche. No salgan. Fíjense que el primero que puso así, yo no sé si es la palabra correcta, el primero que puso en resguardo al pueblo fue Dios. Es el Señor que le dijo a través de Moisés al pueblo que se resguardaran en sus casas. Nosotros normalmente hoy lo llamamos como cuarentena, o sea, estar resguardados, guardados en un lugar. Y le dijo: no salgan hasta la mañana. Ahora la pregunta es: ¿qué pasaría con aquellos que salieran? ¿Qué pasaría con aquellos que iban a ser desobedientes y que no iban a guardar la ordenanza que se les estaba dando? Guárdense en sus casas, ninguno salga. Y miren cómo dice: ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa. Sabe que no solamente le está diciendo a los primogénitos, sino que le está diciendo al pueblo completo: ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa. El pueblo tenía que ser obediente, el pueblo tenía que obedecer. Sabe, hermano mío, muchas de las personas hoy día
han llevado el daño, muchas personas han sido, hermano, contagiadas, han sido enfermas porque no respetaron y no se resguardaron, no guardaron el tiempo prudencial en su casa, sino que salieron y se fueron a contaminar. Sin embargo, hermanos míos, yo no quiero decir de que usted no puede salir. ¿Cómo no? Usted puede salir, pero le voy a decir esto: si el Señor te reprende y si el Señor pone temor en tu corazón y el Señor te dice no salga, no salga, hermano. Hay un versículo que dice: el sabio ve el mal y se aparta, se esconde. Pero hoy como que muchas veces la gente al ver el mal sale y va a buscar el mal. Pero aquí el pueblo le dice, quiero que lo vea por favor, está en el verso 22, donde el Señor le dijo al pueblo: ninguno de vosotros, porque hay quienes piensan que solamente eran los primogénitos que no iban a salir de la casa. Eran todos. Ellos con sus primogénitos tenían que estar en sus casas. Y el verso 23 dice de la siguiente manera: porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios. O sea, el mal no era para el pueblo de Israel. El mal no iba a ser enviado para el pueblo de Israel, sino para los egipcios. Porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios. Fíjense, hermanos, de que algunos piensan que cuando es la hora del que iba a pasar, por ejemplo, la muerte de los primogénitos, muchos le llaman el ángel de la muerte. Pero ¿a dónde, en qué versículo dice ángel de la muerte? ¿Dónde dice ángel de la muerte? Aquí dice que quien iba a herir a los egipcios era el Señor, y Él no es el ángel de la muerte. Él es el Dios de la vida. Así que hay que tener cuidado con lo que decimos. Tenga cuidado cuando usted ande escuchando que alguien diga: ay, el ángel de la muerte pasó. Ahora, si usted encuentra un versículo donde dice que fue el ángel de la muerte, bueno, aquí dice, por favor, tenga mucho cuidado. Cuando usted lea la palabra, sea muy cuidadoso y juicioso también para entender y saber decir correctamente como la palabra dice. Dice: porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre, oiga bien, qué lindo esto, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Señor a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. O sea, es, hermano, el que Dios le iba a permitir. No dice el ángel de la muerte, sino que iba a andar un ángel o un servidor con el Señor, el cual iba a pasar con la espada hiriendo, y entonces el Señor iba a pasar revisando cada casa. Y las casas que tuvieran sangre en los dinteles y en los dos postes de sus casas, el Señor le iba a decir al heridor: no entres en esa casa. No entres en esa casa. Entonces, de esa manera, amada iglesia, quiero decirles que también los juicios pueden estar cayendo sobre la tierra. Pueden estar viniendo pestes, plagas y todo. Pero el Señor chequea y conoce a los que son suyos. El Señor guarda a su iglesia y a su siervo y a sus siervas. Y el Señor no permite que plaga toque su morada. Ahora, hermanos, ¿cuántos de los que están acá habrán leído muchas veces y repetidas veces el Salmo 91? Bueno, todos hasta de memoria muchas veces lo sabemos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de la peste destructora. Pero luego dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Sabe, hermano, que más adelante dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada? ¿Sabe, hermano, que el Salmo 91 es después, claro, del Salmo 90, y el Salmo 90 se le atribuye al siervo Moisés? Y se cree en el pueblo de Israel hasta el día de hoy que quien dijo el Salmo 91, que aquí en la Biblia no se pone el nombre de quien lo escribió, sino que quien lo escribió para el pueblo de Israel, para ellos creen que fue Moisés quien lo escribió.
porque dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, porque esa noche la plaga de la muerte de los primogénitos iba a estar pasando. Y el Señor iba a pasar revisando cada casa. El Señor iba a pasar chequeando cada casa. Y donde mirares sangre en los dinteles y en los postes, el Señor le diría al heridor, no toques esa casa. Todos los que están allí están resguardados con la sangre del cordero que han puesto sobre los postes y dinteles de sus casas. Mi pregunta es en esta noche, ¿será que tu casa tiene sangre del cordero? ¿Será que tu casa hay sangre del cordero? No me refiero a tu casa literalmente hablando. Me refiero a tu corazón, a tu vida, a tu cuerpo, que es el templo del Dios viviente. Como dice ya en Corintios, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Habitaré, dice el Señor, y andaré entre ellos y seré su Dios. Por lo cual, dice el Señor, salid de en medio de ellos. Es decir, salid de en medio de los que adoran los ídolos, y yo os recibiré. Y dice el Señor, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Ahora, quiero que siga leyendo acá. Dice que el Señor pasaría revisando, el Señor pasaría por cada casa y no permitiría al heridor entrar cuando viere la sangre. Entonces en el verso 24 dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis a la tierra que el Señor os dará, como os prometió, guardaréis este rito, le dijo al pueblo de Israel. Ahora, amados hermanos, una vez venido Cristo, una vez vino ya mi Señor, ya nosotros ya no tenemos por qué hacer un rito de andar matando un corderito, quitarle la sangre, usar el hisopo, poner la sangre en el hebrío, que es un depósito de arcilla que tenían antes en Israel. Si alguien no sabía que era una arcilla, es como un depósito, es un depósito que lo hacían de arcilla, es decir, el hebrío donde se ponía la sangre, y el hisopo era como unas ramitas cortadas de un arbusto con el cual se untaban las puertas, la sangre, y los dinteles también. Entonces, ahora usted ya no tiene por qué matar ningún corderito, no tiene por qué inmolar ningún animalito, ni andar echando sangre literalmente en ninguna parte. ¿Por qué? Porque ahora Cristo Jesús es la profecía cumplida de lo que se dio en Éxodo 12. Amén. De lo que se dio. Ahora, cuando Israel viene y se convierte al Señor, a partir de ese momento, cuando el velo que tienen hasta el día de hoy le es quitado, entonces el pueblo de Israel ya nunca más lo hará, porque hasta el día de hoy, cuando celebran la Pascua, lo hacen como siempre se hacía antes, matan el corderito y todo, y más ahora también con el Instituto del Templo, el nuevo templo también, que están a punto de construir en Israel. Saben que ya algunos sacerdotes en Israel, porque ya tienen sacerdotes en Israel, tienen candelabro, tienen arca, tienen menorá, tienen los panes de la proposición, tienen todo ello. Y también en la Pascua también sacrifican corderitos. ¿Por qué? Porque todavía para ellos Cristo no ha venido. Claro, no para todos los judíos está claro, pero gran parte del pueblo de Israel ha sido convertido al Señor Jesucristo, y entonces ya ellos saben que aquello que se dijo en Éxodo 12, que se guardaría por estatuto perpetuo, ahora pasó de ser un símbolo a la realidad. Ahora Cristo es la realidad. Él es nuestro Cordero Pascual. Él es la sangre. Él fue el que derramó la sangre preciosa en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Saben, amados hermanos, yo tengo varios versículos acá que quiero regalárselos, por favor. Quiero que vayan, por favor, al libro de Juan en el capítulo 1, versículo 7. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 7. Bendito Dios. Si usted tiene Biblia, por favor, busque ahí para que usted se dé cuenta que no solamente estamos hablando por hablar, sino que la Biblia lo dice. Dice la Escritura en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 7. Dice de esta manera:
Si usted ve desde el versículo 6 va a entender un poquito mejor. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y oiga lo que dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos, dígalo conmigo. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Se da cuenta? Ahora ya el Señor no solamente está usando la sangre como algo que te cubre y te protege, sino como algo que te limpia y te deja realmente sin pecados, porque la sangre es tan poderosa que es la única que puede regenerar y limpiar al hombre. Amén y amén. Hay otro versículo más. Desde el día que usted vino a Jesucristo, amados hermanos, la sangre de Jesucristo lo limpió, lo restauró, y entonces ahora la sangre está en los dinteles de su puerta, en los postes de su puerta, en los dinteles de su puerta. Ahí está ahora la sangre de Cristo, y esa, como es espiritual, saben que el enemigo no puede franquear, no puede traspasar, porque esa sangre es tan poderosa que no permite que algo dañino entre a tu cuerpo, porque la sangre de Cristo, como muchos también lo decimos, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder contra el diablo, tiene poder contra todo. La sangre de Cristo es impenetrable. La sangre de Cristo no permite que entre virus. La sangre de Cristo es tan poderosa que limpia lo que ningún antídoto, lo que ningún remedio, lo que ninguna medicina ha podido quitar, lo ha hecho la sangre de Cristo. Amén. ¿Alguien puede decir amén a eso? La sangre de Cristo corre por nuestras venas. Hay otro versículo más y quiero que vean en el libro de Efesios, en el capítulo 2. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y saben, para muchos piensan que la sangre de Jesucristo solamente es para limpiar pecados. También hace otra cosa más. Quiero que lo vean en el capítulo 2, en el versículo 11 en adelante. Quiero que lo vean. Por tanto, dice, quiero que vean capítulo 2, versículo 11 del libro de Efesios. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice la palabra, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice la palabra. Dice así, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cordero de Dios, por la sangre de Cristo. ¿Sabe que antes nosotros estábamos alejados, estábamos despatriados, estábamos lejos de la ciudadanía, no éramos parte del pueblo? Pero mire lo que hizo la sangre del Cordero: botó la pared intermediaria que nos separaba. Y de ambos pueblos, como dice Romanos 11 y 12, de ambos pueblos el Señor hizo un solo pueblo. ¿Qué es lo que, quién fue que hizo eso? Fue la sangre del Cordero que botó esa pared que nos dividía. Y ahora ya no son dos pueblos, ahora somos un solo pueblo por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, o sea, mediante el pacto, el Señor nos hizo reconciliar con Dios, ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por lo tanto, la sangre de Cristo nos ha hecho parte del pueblo de Dios. Así de que, hermano, ya deje de andar pensando, no, es que aquellos son el pueblo escogido, aquellos son el pueblo elegido.
Oiga, hermano, ya no somos dos pueblos, somos un solo pueblo, con la única diferencia que ellos son el olivo real y nosotros somos el olivo silvestre, y fuimos injertados por misericordia. ¿Pero quién hizo eso? La sangre del Cordero. Eso lo hizo la sangre del Cordero. Quiero que vean, por favor, en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 14. Vamos a ver. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14, vamos a leer algo bien lindo. Dice así, si usted va a entender un poquito mejor si lo lee desde el versículo 13. Sabe, hermano, que en el tiempo antiguo tenían que llevar las sangres de los becerros, sangre de cordero, y los sacrificios y todo era presentado, hermano, literalmente. Pero ahora en Cristo ya no hay necesidad ni de cabritos, ni de becerros, ni de corderos. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 11 dice así, el 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, oiga bien, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora bien, oiga lo que dice el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más, vamos, diga conmigo, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora, hermanos, no solamente te limpia tus pecados, no solamente ha quitado la pared intermedia, ahora también dice que limpia las conciencias. Oiga, que dice que limpia vuestras conciencias de vuestras obras muertas para que sirváis al Señor, al Dios vivo. El Señor nos vivifica y nos hace andar no en obras muertas, sino en las obras reales creadas de antemano por el Señor para que anduviésemos en ellas. Hermanos míos, nosotros debemos de estar conscientes que ahora hemos sido resucitados en nuestro hombre interior por medio de la sangre del Cordero de Dios. Y ahora esas obras muertas pasaron a la historia y ahora Cristo obra a través nuestro. Cristo obra a través de esa conciencia resucitada. El Señor la limpió, la restauró para que fuese una conciencia íntegra delante del Señor. Y así, de esa manera, servimos al Dios vivo. Hay otra porción más, hermanos, que quiero ver y quiero que ustedes vean, por favor, en el libro de Apocalipsis. Y quiero que se gocen, por favor, porque Apocalipsis, sabe que Juan el Bautista, no Juan el apóstol, sino Juan el Bautista, cuando él vio al Cordero de Dios, ¿saben qué fue lo que dijo? He allí el Cordero de Dios que quita, que limpia todo pecado. He allí el Cordero de Dios, de él es quien yo les hablaba, de él es el que yo les ministraba. Juan conoció al Cordero de Dios y él sabía que las aguas no eran las que iban a limpiar los pecados. Juan sabía que era la sangre del Cordero la única que tenía la facultad y potestad y autoridad para limpiar pecados. Por eso Juan dijo así: he allí el Cordero de Dios que quita todo pecado. He allí el Cordero de Dios que limpia los pecados. He allí el Cordero de Dios, de él es quien yo les hablaba. Ahora, el otro Juan, que es el Juan apóstol, el que escribió los 5 libros, Juan, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis, es el apóstol Juan. Él dijo algo bien precioso en el capítulo 1, versículo 5, y quiero que lo vea, por favor. Dice así, en el capítulo 1, versículo 4, leamos, por favor. Juan a las 7 iglesias que están en el Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir,
y de los 7 espíritus que están delante del trono. Y oiga cómo dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y quiero que lo diga conmigo esto si puede. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y ahora vea qué más hizo el Señor. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Aleluya. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo, dígalo conmigo, reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Diga conmigo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Diga conmigo, por medio de la sangre del Cordero hemos sido hechos, primeramente, limpios ante Él. Segundo, hemos sido hechos reyes para que ejerzamos autoridad en esta tierra, y también hemos sido hechos sacerdotes para que ministremos al Señor según el orden de Melquisedec. Hermano, qué lindo. Diga, somos reyes, somos sacerdotes, una generación limpia por la sangre del Cordero, una generación de reyes y sacerdotes limpios por el Cordero. Amén, amén y amén. Sabe, hermanos míos, que habrá una gran tribulación, y todos lo sabemos que habrá gran tribulación. Pero hay algo curioso acá en la palabra que quiero que vean, por favor, en el capítulo 7. Algunos dicen pues que ya en la gran tribulación ya no va a haber nadie. La pregunta es, ¿y estos que salen de la gran tribulación entonces quiénes son? Porque muchos dicen que en la tribulación ya no hay iglesia, ya no hay nada acá. Y entonces, ¿a quiénes va a perseguir el anticristo? Pregúntese, por favor. Si ya no va a haber nadie acá, y entonces, ¿a quiénes va a perseguir el anticristo? Dice que el anticristo perseguirá a los santos, a los que guardan el pacto. Los perseguirá. Hasta les va a hacer persecución. Y entonces, ¿ellos quiénes son? Si la iglesia ya no va a estar aquí, ¿quiénes son ellos? Por favor. Y si alguien me quiere preguntar a través de texto, pues pregúnteme y yo le voy a dar los versículos que están acá. Y vamos a ver en el capítulo 7, en el versículo, vamos a ver, capítulo 7. Bendito Dios, vamos a leer desde el versículo 9 para comprenderlo mejor. La gran multitud que sale de la gran tribulación. Dice en el versículo 9. Después de esto, dice, o sea, después de los 12,000 sellados que vio Juan, en el capítulo 7, verso 9, dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones. Oiga, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban en pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, dice la Escritura, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. No pertenece a los hombres, pertenece a nuestro Dios. Así es que el único que puede salvar acá es nuestro Dios. Amén. Ahora luego dice en el versículo 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Luego dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? ¿Quiénes son y de dónde han salido? Entonces yo le dije, Señor, tú lo sabes. Mire, Juan no lo sabía. Juan, hermano, humildemente le dice, tú lo sabes, yo no lo sé. Entonces, y él me dijo, dice Juan, estos son los que han salido
de la gran tribulación. ¿De dónde salieron, hermanos? Salieron de la gran tribulación. O sea que no se fueron antes de la tribulación, sino que salieron de la gran tribulación. Oiga qué dice, estos salieron de la gran tribulación. ¿Qué más dice? Estos salieron de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué les parece, amada iglesia? Dice, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mi pregunta es, amada iglesia, si antes de la tribulación, como algunos dicen, pues se va todo el pueblo, y estos entonces, ¿qué pasó? Dice que estos que salen de la gran tribulación, ellos lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces debe de entenderse bien esto y debe de estar claro, hermanos míos, que aún en la tribulación habrá pueblo, hermano, que el enemigo perseguirá a través del anticristo. Por eso la palabra dice que estos están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche y en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y dice que estos nunca más tendrán sed y el sol no caerá sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Amén, porque salieron, claro, de la gran tribulación. Ahora, los juicios caerán sobre la tierra. Hermano, la tribulación vendrá sobre las naciones, pero sobre la iglesia lo que vendrá es persecución. Pero también el Señor tiene algo precioso. Y para ello quiero que vayan, por favor, al libro de Apocalipsis en el capítulo 12. Yo quiero que, por favor, no se me duerman. Quiero que estén claramente entendidos con lo que estamos leyendo. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Oiga lo que dice acá. Fíjense, hermanos míos, que dice la palabra en el versículo 7. Dice de esta manera, 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Y dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¡Qué tremendo! Luego dice en el versículo 9, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En el verso 10, oiga lo que dice. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su ungido, de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. Y ellos, oiga cómo dice, hermanos míos, esta generación de vencedores en el fin, y ellos le han vencido. ¿Por qué? Por medio de la sangre del Cordero. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Diga conmigo, a través de la sangre del Cordero podemos vencer al enemigo. Oiga lo que dice acá, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Así es que, hermanos míos, la sangre no solamente nos quita la pared intermedia, la sangre no solamente nos limpia, no solamente también limpia nuestras conciencias de las obras muertas, sino que también la sangre nos ayuda a vencer al enemigo, porque dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. O sea que nosotros somos más que vencedores por medio de la sangre del Cordero. Por favor, di conmigo, soy más que vencedor por medio de la sangre del Cordero de Dios. Aleluya. Hermano, cuando nosotros decimos me cubro con la sangre de Cristo, usted debe de estar entendiendo. No es que tú vas a decir me cubro y no. Usted debe de tener conocimiento, tiene que tener
un raciocinio, tiene que tener un entendimiento claro. No es que me cubro con la sangre y nada más, no, sino que la sangre del Cordero te hace inmune al pecado. El diablo, las armas que ocupa es el pecado, las acusaciones, el enemigo las hace contra tu vida. Pero cuando tú por el Espíritu entiendes que has sido limpiado con la sangre del Cordero, el enemigo no haya cabida y no te puede vencer porque no haya entrada. La única puerta que el enemigo encuentra es cuando tú aceptas sus acusaciones, cuando tú aceptas sus ataques y te dice pecador, inmundo, y te dice que no eres siervo de Dios, que no eres sierva de Dios. El enemigo te quiere hacer creer que tú no sirves para nada. Pero lo que te voy a decir en este momento, amada iglesia, que en realidad humanamente nosotros no podemos salir adelante, pero en Cristo somos más que vencedores y Él nos dio su sangre poderosa para vencer al maligno, para vencer al enemigo, porque la Biblia dice en el 12:10 de Apocalipsis, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, el testimonio de ellos, que es Cristo Jesús, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero lo principal, la sangre del Cordero. ¿Está vigente la sangre de Cristo hasta el día de hoy? Amén. La sangre de Cristo está más vigente que cualquier otra cosa. La sangre de Cristo, hermanos míos, la sangre eterna del Cordero de Dios que fue presentada, hermano, delante del Señor cuando Él la derramó. ¿Saben, hermanos míos? En el libro de Juan, en el capítulo 19, verso 34, dice la palabra que cuando el soldado le metió la lanza en el costado al Señor, ¿qué fue lo que salió del costado del Señor? Salió sangre y agua. Sangre y agua. Pero esa sangre preciosa, hermanos míos, fue derramada, cayó sobre tierra. Hermano, todo su cuerpo derramó. Hermano, yo creo firmemente que el Señor derramó hasta la última gota. Él dio toda su sangre en propiciación por nuestros pecados. Y ahora, hermanos míos, nosotros estamos aquí, parados, vivos, fortalecidos, sanos, en victoria, por medio de la sangre del Cordero. Si tienes algún hermano a tu lado, dile conmigo esta palabra: la sangre de Cristo te ha limpiado de todo pecado. La sangre de Cristo te ha hecho más que vencedor. La sangre de Cristo te ha hecho un solo pueblo con el pueblo de Israel. La sangre de Cristo nos mantiene la puerta abierta en el cielo. La sangre de Cristo cerró el infierno para mí. La sangre de Cristo derrotó los demonios, los principados, las potestades. La sangre de Cristo, hermanos míos, nos ha hecho más que vencedores. Aleluya. Así es que, amada iglesia, en este día, di conmigo, así como el pueblo de Israel estaba resguardado con la sangre del Cordero y en sus casas no entró el heridor, así también en tu casa está la sangre del Cordero y la peste, la plaga, no entrará a tu casa. Amén, amén y amén. Por favor, oremos y démosle gracias al Señor por esta bendita palabra. Aleluya. Gracias, Padre. Te bendigo y te alabo, Jesús. Gracias te doy, Señor. Padre, bendito sea tu nombre, porque nos permite, Señor, compartir y declarar tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, porque sé que tú eres el Rey de los siglos, inmortal, invisibles, y que tú, Señor, nos diste esa sangre preciosa y nos has hecho más que vencedores. Y somos, Señor, un pueblo esforzado y valiente sobre esta tierra. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, no prevalecerán contra tu pueblo, no prevalecerán, Señor, contra tu pueblo que tú redimiste, que tú compraste con tu sangre y que tú lavaste con tu sangre. Desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies, Señor, estoy rociado con la sangre del Cordero. Y la sangre del Cordero me hace inmune ante toda enfermedad, ante toda plaga, ante todo achaque del enemigo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos, amada iglesia, dilo. Con la sangre del Cordero soy más que vencedor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos míos, si alguien puso alguna petición y yo no la he podido leer,
Todas las peticiones que algún hermano haya hecho, las presento delante del Señor y suben delante de Él en olor fragante cada una de sus peticiones y oraciones en esta noche. Somos más que vencedores a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz y bendecida noche todos. Les quiero mucho. Bendiciones. Sobre mis enemigos, no volveré atrás. Como celo, yo me postraré y adoraré delante de